Acre, por ejemplo. Eso sería, digamos, Palestina de norte a sur. Ahora hasta el oriente llegaría prácticamente a la frontera con lo que sería la Arabia Pétrea, que también va a ser una provincia romana. Toda esa zona es la macroregión de Palestina, ¿ok? Antes llamada Canaán, pero que ya en el siglo I esa región se le conoce como Palestina. Entonces Jesús era palestino. Era judío, era galileo, era palestino. De religión judía, de su zona natal, Galilea. Y no de nacionalidad, no como tal nacionalidad, Claro, porque ese concepto es bastante moderno, claro, claro, claro. pero vivía en la región palestina. De hecho, a ver, otro, por ejemplo, no sé, ¿qué otro personaje podría ser? Los nacidos en Gaza, descendientes y mezcla de filisteo con cananeo, eran palestinos. Los que vivían en la capital del antiguo reino de Amón, o sea, la actual Amán, que ya era una colonia romana, con una de las grandes ciudades romanas de la región, eran palestinos. La población de Samaria era palestina, la población de Perea era palestina, de Idumea era palestina. Los nabateos más al norte eran palestinos. O sea, Jesús era palestino. Muchos dicen en redes y demás, dicen, a Jesús no le hubiera gustado que le llamaran palestino. Más allá de que le gustara o no, lo era. Y creo que ya en el siglo primero ya había una diferenciación entre el filisteo y el palestino. O sea, de hecho, en el siglo primero, los judíos de aquella época jamás conocieron filisteos. Los filisteos habían sido absorbidos por lo cananeo 600 Claro, años claro. antes. Una O fusión, sea, se sí, fusiona. y era una fusión. De hecho, es muy interesante porque en ese momento, en Palestina, hay cinco como realidades religiosas. Está lo judío, está lo samaritano, está lo politeísta cananeo arameo, está lo politeísta griego y está lo politeísta romano, que bueno, casi casi es intercambiable lo romano y lo griego, ¿no? Pero esas son las realidades que habitan en Palestina. Todos ellos eran palestinos. Y, por ejemplo, mucha población griega y a la postre romana que se acabó asentando en Palestina, de hecho, hubo matrimonios mixtos. O sea, por ejemplo, colonos griegos se acabaron casando con familias de la Pentápolis filistea, aunque ya no eran filisteos, pero se casaron, eran matrimonios mixtos. Y no había ningún problema si adoraban, por ejemplo, no sé, un día a Júpiter y al otro día a Baal. Prueba de ello es, por ejemplo, en Líbano, en Baalbek, que además es bastión de la resistencia en el Valle del Beca, de Hezbollah. Ahí estaba el templo más grande del Oriente romano, se encontraba en Baalbek. Ahí podías adorar a Júpiter, pero también podías adorar a Baal, no había ningún problema. El problema venía si osabas hacer eso en territorio samaritano o en territorio judío, porque ellos ya habían desarrollado una identidad, pues obviamente monoteísta, ¿no? Ujú. Pero más allá de esto, ¿quién era Jesús? Un judío de Galilea y por ende de Palestina, no de Judea. O sea, de hecho, Judea era otra región dentro de Palestina. Lo coherente es Jesús, es Galileo, y ese Galileo es palestino. ¿Okay? Sí, yo quisiera, gracias, no sé si has terminado. Yo quisiera un Gracias. poco llevarlo un poco a nuestra realidad. Alguien cuando me decía, ¿tú crees que Jesucristo fue palestino? Es que él se pronunciaba como palestino. Yo le digo, no, seguro que él no utilizaba el término palestino como igual, por ejemplo, nosotros en Venezuela, Guaycaipuro, no se pronunciaba Ah, como bueno, sí. No venezolano. era venezolano. ¿Me entiende? Entonces, yo esa es la respuesta que le di. Pero Huaycaipuro forma parte de la historia de Venezuela. Él es nuestra venezolanidad, nuestra ancestralidad, ¿no? Entonces, es un poco eso. Otra cosa, Christian Nader, es que cuando toda esta propaganda tan puerca de parte del sionismo, que yo no la voy a llamar narrativa, porque me pongo mucho, se ha hecho Ah, uso abusivo del término narrativa, es la propaganda tan perversa, tan puerca del sionismo, cuando te dicen no, que los palestinos no son palestinos, que son, ellos ascienden de los filisteos, que son raíces indoeuropeas, por el nombre, de hecho la prueba es el nombre. Imagínate entonces que yo diga que los de la Vía Yala no son de la Vía Yala porque el nombre hoy es América. Entonces nosotros venimos de Italia, de Américo Vespucio. Prácticamente ujú. esa es la sucia manipulación que hace la propaganda sionista, pero Es una estupidez, no, además. pero más allá de la estupidez, Y siempre es es estúpido. perversa, No, obviamente. no, no, más allá de la estupidez, de lo estúpido, de lo absurdo, de lo torpe, de lo tarado, pero eso opera, es lo perverso
y se ha convertido en cátedra y academia y intelectualidad y es lo que a mí me genera la angustia, ¿no? Como existencial como ser humano, ¿no? Porque me parece que es una Ujú, humillación al raciocinio. El otro elemento, ¿no? Porque, por ejemplo, es como que yo dijera que una de las tesis que te dicen que Venezuela quiere decir la pequeña Venecia, una de las tesis. Hay otros que dicen que no. Pero imaginémonos entonces qué quiere decir que los venezolanos no somos venezolanos, sino que somos pequeños venecianos. Entonces, es eso lo que ujú, digo todo esto, recojo todo esto, porque es la propaganda sionista sucia, pero no solamente estoy hablando de Hollywood y sus derivados, sino que también desde la academia. A mí me escandaliza ver, lamentablemente, y eso hay que condenarlo, historiadores, que realmente hablan de la historia como si fuese Hello Kitty, comiquita, siguen la Biblia como un documento histórico que no es histórico, que no es científico. Entonces, eso realmente hay que condenarlo y hay que hacer un despertar y hay que realmente revelarse a ello. Hay que ir hacia a ujú. condenar toda esa mediocridad, no, ni siquiera es una mediocridad, esa tanta demagogia académica e intelectual, de tanta falsificación de la historia en pro de la colonización, ¿no? Entonces, allí dejo eso. Más allá, ahora, y para cerrar, más allá de que si No, es muy todavía me falta, todavía me falta. sí, sí, y aquí termino. Más allá de que, bueno, sea lo que sea, Judea toda esa historia forma parte del ancestro de lo que hoy es el pueblo Ujú. palestino y es lo semítico. Y esto que hoy están en Palestina, colonizando Palestina, de semita no tienen nada. Hay, a ti la palabra, Christian Nader. No, de hecho, estas tesis pseudohistóricas que presentan tienen contradicciones, porque primero dicen, vienen de los filisteos. Ok, y dices, bueno, vienen de los filisteos. Y de pronto te dicen, no, vienen de los invasores árabes, son árabes, de Egipto o de Ajá, Arabia Saudí. sí, Pues, ¿con cuál te quedas? ¿Con la pseudohistoria de hace 2900 años o la pseudohistoria de los últimos 600? Es absurdo. sí. Pues esa es una parte del problema. La otra parte es, ya hablamos de los palestinos, ¿de dónde vienen? Volvemos a lo mismo. Los palestinos no descienden de los filisteos. El nombre sí, etimológicamente sí, pero los palestinos son de todos los grupos que mencioné, todos los grupos, son Sí. el resultado de ese sincretismo histórico, genético, cultural. O sea, es una síntesis histórica, la población palestina. ¿Ok? Ahora bien, el otro lado del problema es, ¿quiénes son esos judíos sionistas? ¿Ellos descienden de los palestinos, perdón, de los judíos de Judea de hace 2000 años? No, son conversos al judaísmo, conversos ashkenazí, conversos sefardíes, conversos judíos de la montaña, judíos bereberes, etcétera. O sea, incluso judíos semíticos de habla árabe no son descendientes de ellos. Los judíos yemeníes se convierten en el siglo cuarto, los de Irak en el siglo quinto, de comunidades cristianas judaizantes de Irak. O sea, más trato de, ahora bien, ¿los palestinos descienden de los judíos de Judea o de los samaritanos o de los amonitas y demás? Claro, sí. Y aquí está justamente la nota que te mencionaba hace ratito. Cito. Dice, Nader, Nader Sadaka era un judío samaritano. Es un judío samaritano. De hecho, es una contradicción porque o eres judío o eres samaritano. No es la misma religión. Que fue liberado después de 21 años de cautiverio en Israel. Es conocido por ser miembro de la pequeña comunidad samaritana de Palestina, que tiene orígenes antiguos y considera legítimo al Estado de Israel. La frase samaritano también se refiere al adjetivo de una persona que ayuda desinteresadamente, popularizada en la parábola del buen samaritano en la Sí. Biblia. Nader Sadaka acaba de ser liberado después de pasar 20 años en las mazmorras sionistas. Él es palestino, pero no es cristiano palestino. Él es palestino, pero no es musulmán suní palestino. No lo Era un conozco, samaritano, no lo una de las conozco, religiones históricas de Palestina. no sé Y ahí nada. volvemos a lo mismo. ¿Existen judíos palestinos que hayan perdurado? Probablemente sí, una minoría, porque la mayoría de la población se convierte primero al cristianismo y luego al islam en los últimos 2000 años. ¿Ok? Claro, claro. Los judíos que actualmente la inmensa mayoría no son descendientes de los judíos de Judea. Los palestinos, en esa sangre palestina, en esa cultura palestina, están elementos históricos judíos que habitaron ahí hace 2000 años.
Y de hecho es interesante porque muchos piensan que los romanos, con el asedio de la década de los 60 y 70 y más tarde en la década de los 120 con la destrucción con Adriano, cuando le cambia el nombre de Judea a Siria Palestina, dicen, ahí expulsaron a todos los judíos. No, los judíos perduraron. La mayoría no habitaba en Jerusalén, habitaba en otras ciudades y en otras aldeas, pero esa población, mucha de ella judio-cristiana, se acaba convirtiendo al cristianismo y luego al islam. Entonces, nuevamente, en resumidas cuentas, eh, Jesús era un judío que habitaba en Galilea y esa Galilea se encontraba en esa región llamada Palestina. ¿Ok? Al igual que Judea, Samaria, Perea, Iturea, parte de Nabatea, etcétera, etcétera. Entonces, sí, Jesús era palestino. No es un palestino dentro de un Estado nacional palestino. ¿Ok? No, no, claro. Pero también, y sin temor a equivocarme también, sería interesante mencionar, tomando el ejemplo de este hombre Nader Sadaka, este samaritano, que hubiera, de hecho, el rol que tenían los romanos hace 2000 años lo tienen ahora los sionistas. Es exactamente el mismo rol. Una superpotencia, un proyecto colonial, enclavado en un Las territorio ancestral cruzadas, como Palestina. las cruzadas, las mismas Las cruzadas. cruzadas es otro momento. Las cruzadas es otro momento. Es más O sea, reciente. más allá de que sea una invasión compuesta por judíos de Europa, la mente maestra es el Imperio Británico y luego Estados Unidos. Entonces, exactamente una secuela de lo que fueron las cruzadas en el siglo X y en el XI, ¿no? Exactamente lo mismo. Pero sí, les guste o no les guste a la gente, Jesús era palestino. Ahora bien, lo repito, palestino de hace 2000 años, no palestino actualmente, ¿no? Ok, Aunque si hubiera nacido en Palestina, pero pues, pues sería exacto. palestino. Sí, por supuesto. Uh-huh. Hay un elemento que tú señalabas, ¿no? Porque la gente tiende a confundir, ¿no? Y no sé si tal vez yo me estoy saliendo un poco del tema, ¿no? Cuando hablábamos de los judíos europeos, de europeos conversos a la religión judía, los askenazí, y también haces mención de los sefardíes, porque la gente tiende a creer que los sefardíes sí son de raíces semíticas, y no lo son. Son ibéricos, de No, España, Portugal. Entonces allí hay esa cosa de creer, no, pero yo soy sefardí, entonces soy semita. No, no, es que ni los sefarditas o sefardíes no tampoco son semitas, siguen siendo europeos. de hecho, Sí, adelante. probablemente los sefardíes en su mayoría son descendientes de población postromana, nativa ibérica, o sea, mezcolanza de colonos romanos desde el siglo segundo antes de nuestra era hasta el siglo tercero, mezclados con población ibérica, o sea, descendientes de la población incluso de tartesos, o sea, de hace 2600 años. O sea, en el siglo tercero, cuarto, quinto, hay procesos de conversión generalizados en la península ibérica, en lo que actualmente es España y Portugal, a tres grupos distintos, al judaísmo, al cristianismo católico y al cristianismo arriano. Son de hecho, por ejemplo, los visigodos, que luego van a llegar, un pueblo germánico, en su mayoría eran arrianos. Y de hecho, los judíos eran un número importante, o sea, una parte importante, no mayoritaria, pero importante, una minoría importante de la península ibérica, se convierte al judaísmo, pero ellos no son descendientes de los judíos semíticos, o sea, por supuesto que no. O Sí, sea, la única población semítica que llega a la península ibérica son fenicios y cartagineses. Los cartagineses eran una colonia de Tiro. Cartago, en la actual, bueno, la ciudad de Cartago estaba en el actual Túnez. ujú, Y fundan Cartagena, por ejemplo, ¿no? Cartago Nova y demás, ¿no? ujú. Pero no, los sefardíes tampoco descienden de los judíos de Judea de hace 2000 años, mucho menos los ashkenazi. En su mayoría son una mezcolanza de germánica, hablan yiddish, por ejemplo, que es una lengua germánica, población germánica, eslava y túrquica mezclada, pero no, no son semíticos. Sí, hay un sionista de México que yo lo llamo el Jeffrey Epstein de la propaganda sionista, que él dice que los palestinos musulmanes no son de Palestina, que ellos vienen es de Arabia Saudita. Imagínate decir eso, porque hiciste mención, o sea, hay unos que dicen que no, que son de Filistea, de Grecia, hay otros que dicen no, que vienen porque son musulmanes. Lo que vino de Arabia Saudita fue la religión musulmana, no los árabes de allá. La Yo no soy población. árabe. La población, fue la religión la que se expandió. Pero entonces, imagina, De hecho es interesante porque si la población también hubiera migrado de Arabia Saudí a Palestina, Siria y demás,
Arabia, bueno, lo que actualmente es Arabia Saudí, que es un estado moderno, toda Arabia se queda vacía, porque no había comparación entre la población de aquel momento de la Arabia profunda con los núcleos poblacionales de Siria y de Palestina y de Líbano. Eran ciudades enormes. O sea, Antioquía era enorme. De hecho, el Islam tardó bastante en triunfar en esa zona, en Sí, Palestina. sí, Hasta el siglo noveno, décimo, la mayoría de la población seguía siendo cristiana, además. sí. O sea, el Islam no es que haya llegado y se hayan convertido todos. ¿Por qué no les convenía? Pues porque no, si te convertías al Islam, dejabas de pagar un impuesto. O sea, al conquistador islámico no le convenía que la población se convirtiera al Islam. Ellos querían, si seguían siendo dhimmi, población protegida, musulmanes, perdón, judíos, cristianos, samaritanos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no, eso es falso. Y vuelvo a lo mismo, o sea, tienen tres teorías, ¿vienen de Arabia o son filisteos? O vienen de Egipto. O sea, vaya, es el personaje este que me dice este charlatán, un Bueno, personaje que me de- mandaste, ¿no? sí, realmente, ok, X, pero realmente es una No, pero persona ese es oscura, es conocido muy por su perversa, pseudohistoria, además. es una persona bien perversa, ¿no? Porque fíjate que si yo digo que los palestinos vienen entonces de Arabia Saudita, los palestinos musulmanes vienen de Arabia Saudita, imagínate entonces que yo diga que los africanos, la población del África, que es de 1.400.000, de 1.400.000.000, de 1.400.000.000 Ujú. es la población del África, de los cuales 500.000.000 son musulmanes. Imagínate entonces que yo vaya a Ah, decir que los negros del África, conversos a la religión musulmana, no son nativos del África. O sea, unas cosas es que sí, perversas, locas, es bien pero... interesante, ¿no? ¿eh? Porque te dicen, Ajá. sí, ellos llegaron de Arabia, incluyendo la religión, pero los judíos europeos sí son descendientes de judíos de Judea. Es Sí, absurdo. Y de hecho, que genéticamente son se han enfermos, hecho, pero sí, no, no tiene pero no, lógica, pero es propaganda. no, no, pero también es que cuando uno dice, bueno, pero son enfermos, y a mí yo no me quiero quedar allí, porque yo lo que quiero que es también, ¿por qué dicen cosas que son realmente de un absurdo colosal, garrafal? Es justamente por esa lógica racista. Entonces, di no importa qué cosa, miente, porque nosotros no somos gente para ellos. Entonces dile, miénteles, no seas sincero con ellos, porque no hay que ser sincero porque eso porque forma parte de su racismo y y su desprecio a la otredad. Entonces, no sé cuántos más estás de tiempo, Nader, porque sé que tienes pronto una conferencia. Sí, Entonces, ya tendría sí, que bueno, concluir. y bueno, Ujú. una vez más en este canal reivindicamos nuestro derecho y reclamo a la historia. A ti te dejo la palabra concerniente hoy que hemos hablado de la figura de Jesús. Entonces, Ujú. recordarle al mundo de que cuando se hace ese pesebre, cuando se habla de Jesús, esa criatura que está en el imaginario de gran parte de la humanidad, como la criatura de la misericordia, del amor, de la ternura, en fin, amaos unos a los otros, esa frase ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Que eso, entonces ese ser viene de nuestra Palestina y yo creo que también sin miedo, sin complejo decirlo. Jesús fue palestino, forma parte, porque lo que vino de esa tierra pertenece a esa tierra, lo que salió de esa tierra pertenece a esa tierra y lo que pasó por esa tierra también forma parte de la historia de ese pueblo. A ti la palabra, Nader. No, pues simplemente concluyendo es, a ver, digo, volviendo a lo mismo, la Biblia no es historia. Y lo que está incrustado en la cultura popular occidental a partir de Hollywood, la literatura y demás, tampoco es historia. Vuelvo con lo que comencé. De Jesús sabemos muy poco. O sea, no sabemos realmente si él pertenece a una secta, si tuvo maestros, probablemente Por ejemplo, Juan el Bautista también se fundó una religión en torno al Bautista, los Ah, mandeos. Y los mandeos es una religión que todavía existe. Había en Palestina, hay en Irak, hay en Siria, etcétera, etcétera, ¿no? ujú. Pero Jesús como tal era palestino, era galileo, era judío, pero era parte de la población autóctona. Ahora bien, 2000 años después volvemos a lo mismo. Los sionistas, tomando el ejemplo de un personaje, Ariel Schneiderman, alias Ariel Sharon, se puede rastrear
el momento en que la familia de Ariel Sharon se convierte al judaísmo. Ocurrió en época de Catalina la Grande. ¿Ah, O sí? sea, es un subotnik, claro, al igual que Netanyahu, de hace más o menos 400, 350 años. Son subotniks, conversa al judaísmo. Ajá. Al igual que gran parte de los ashkenazi y gran parte de los sefardíes, bueno, todos los sefardíes, todos los ashkenazi, todos los judíos bereberes, que ahora los agrupan, no sé por qué hacen eso, pero bueno, los agrupan entre judíos sefardíes a pesar que son bereberes, son afroasiáticos. O sea, no son semíticos, pero son afroasiáticos. Eh, en Palestina, a comienzos del siglo XX, sin duda existía uno que otro judío descendiente de las poblaciones de hace 2000 años. Digo, Seguro. una minoría, no lo sabemos. Seguramente sí. Seguro alguno que otro vivía en Siria, vivía en Líbano, pero la mayoría se convierten al cristianismo y al islam. Probablemente la familia de Jesús se hayan convertido al cristianismo y tal vez después al islam, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que los sionistas, sin importar si son del contexto oriental o del contexto europeo y demás, son conversos al judaísmo. Y los palestinos son descendientes de esos judíos de hace 2000 años, pero también de población politeísta de otros reinos, Claro. incluyendo los filisteos. Y el ingrediente filisteo es uno de múltiples ingredientes genéticos y culturales de la población palestina. Les dan el nombre, etimológicamente de ahí viene el concepto de Palestina, el nombre de Palestina, el gentilicio, pero no son filisteos. Es un ingrediente más, en su mayoría ingredientes semíticos, por supuesto. Nada más. Bien, excelente. Bien, muchísimas gracias, Cristian Nader, analista y sobre todo historiador. Gracias una vez más por estar en nuestro canal. Por favor, ven más. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por estar en nuestro canal porque le has dado mucha fortaleza a nuestro canal Palestina, 11.000 años de historia. Bien, entonces nosotros aquí nos vamos a despedir de nuestro canal desde el éxodo palestino con nuestro grito de Al-Auda. Al-Auda es un vocablo de la lengua árabe semita que quiere decir el retorno de los palestinos dispersos en el mundo que no se les permite retornar a Palestina porque existe un yugo colonial, un eurocéntrico, un anacronismo, un atraso colonial fraudulentamente llamado Israel y estamos en la lucha por la liberación de Palestina, del río al mar y que quede bien claro, por el fin de la existencia de ese régimen colonial hoy en el siglo XXI, de ese anacronismo, de ese atraso, de esa cosa retrógrada, retardataria que va contra todo principio de idea bella, hermosa, generosa y noble. العودة. أنا لا أنساك فلسطين